sentencia que la Sala considera que los servicios regulados en el decreto constituyen servicios asistenciales básicos e imprescindibles dirigidos a personas mayores y personas con discapacidad, que no parece que sean grupos especialmente favorecidos, por los que su recepción no es voluntaria, sino que afecta a aspectos esenciales de su vida diaria y a su dignidad personal. Y exijamos al Gobierno autonómico la retirada de este decreto, de la orden de copago del año 2012, que es la causante de todos nuestros males, porque si no, de lo contrario, lo que vamos a seguir es ahondando en el empeoramiento de la calidad de vida de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social muy grave y que no es tolerable que se esté produciendo a día de hoy. Yo aquí lo que les digo y les propongo, solicitar al Consell que la nueva regulación que va a sustituir al decreto 113/2013 de 2 de agosto se ajuste a los criterios mínimos y comunes que establece el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 10 de julio de 2012, que se aprobó en el Consejo Territorial en esa fecha, en las condiciones más favorables para las personas mayores y personas con discapacidad. 2. Solicitar al Consell que la nueva regulación sea fruto del máximo consenso con las personas usuarias de estos recursos, de sus familiares y de las entidades representativas del sector. Y, por supuesto, nosotros, aquí, en Valencia, en nuestro ayuntamiento, lo que depende de nosotros, seguir prestando los mismos servicios en los centros ocupacionales municipales, sin aportación económica alguna, como hasta ahora, manteniendo las actuales condiciones en los demás centros municipales destinados a personas con discapacidad. Señor Albert, no vamos a votar favorablemente la alternativa que usted nos plantea. El impacto económico que tiene el copago de estos servicios para las arcas, en este caso autonómicas, es ridículo, permítanme la expresión. No tiene ningún tipo de impacto económico para un presupuesto como el de la Generalitat Valenciana. Miren, el problema es el copago. Y es el copago en este caso. Nosotros defendemos que hay determinadas prestaciones que tienen que ser universales y gratuitas. Y entendemos que una de ellas es esta.